es el corazón, porque si no entendemos cómo es el corazón, no vamos a poder también entender bien la cosmovisión, y si entendemos bien cómo es el corazón, vamos a poder entender muchísimo mejor qué es cosmovisión y qué tiene que ver con nuestra vida la cosmovisión, ¿sí? Actualmente estamos entonces ya en la voluntad, ya estuvimos hablando de la mente y de los afectos o emociones, no sé si ya están acostumbrados a los afectos, y ahora actualmente estamos en la voluntad. Entre medio de esos dos temas o de esas dos partes, porciones que ya estuvimos hablando muchísimo, tuvimos bonus track, como dirían los artistas con sus canciones, ¿verdad? Estuvimos hablando, acá está exactamente, este es el retrato bíblico del corazón. Entonces está la mente, que tiene los pensamientos, tus creencias, tu entendimiento, tu memoria, tu juicio, tu discernimiento y la conciencia. Estuvimos hablando de la verdad para poder también ver un poco cómo se ve mejor la mente. La parte de los afectos, aparte que ya estuvimos hablando de todo lo que implica esto, también estuvimos hablando acerca de la triada de nuestra generación, que habla de la baja estima, de nuestras inseguridades. Y bueno, la triada de nuestra generación lo justamente se llama baja estima, inseguridad, y el otro, ¿cuál era, chica? Me olvidé ya. Tantas veces hablamos, pero hoy no tengo memoria. Bueno, después estuvimos también hablando acerca de, ¿qué más? El bonus track que estuvimos hablando, de la tentación. Sí, se puede. Gracias, Maga. Este, por ejemplo, podemos volver a reenviar, hija, al grupo. Bueno, y eso. Y ahora estamos en la voluntad, que escoge y determina las acciones. La verdad que en estos versículos que vemos aquí son uno de los pocos, o mejor dicho, de los tantos que hay para explicar exactamente cómo es el corazón. Así que si ustedes googlean cuando quieran, ponen así y van a salir un montón de versículos que les va a ayudar a entender mucho mejor. Recordemos, chicas, que es importante que después de estar aprendiendo cada sábado, ustedes mismas vayan y comprueben lo que estamos aprendiendo y que puedan ver a la luz de la palabra, como hicieron los bereanos, de poder entender mejor de esta manera. Yo ya les digo y les repito cada sábado, mi anhelo, mi deseo, mi meta, mi oración es que ustedes realmente puedan entender bien todo este tema, ¿sí? Mi objetivo no es solamente, o mejor dicho, no es que ustedes tengan información. Yo lo que quiero es que realmente haya una transformación a través del conocimiento que estamos pudiendo tener cada sábado. Así que les pido entonces también que ustedes puedan ser diligentes en poder realmente escudriñar mucho más profundamente y cómo diariamente ustedes pueden vivir estas verdades. Yo a medida que fui escudriñando y a medida que sigo escudriñando, porque la palabra de Dios es tan abundante y abundante y abundante y nunca vamos a poder terminar de nadar en esas aguas tan profundas, por la gracia del Señor, me doy cuenta en cada día de mi vida cómo realmente estas lecciones se aplican a nuestra vida y cómo es crucial que cada día aprendamos más acerca de dónde está la vida del ser humano, que es en el corazón, ¿sí? Así que, bueno, chicas, sin más, vamos a recordar un poco entonces nuestra lección pasada. A ver, un poco quiero escuchar alguna experiencia, les pido por favor que me hablen. Yo, al escucharles también, chicas, yo puedo también saber si realmente están escuchando, están aprendiendo. Y mi objetivo al preguntarles y saber no es para decir, ay, qué bárbaro, esta chica no aprende, o qué bárbaro. No, yo lo que quiero es que saber también con eso si yo estoy transmitiendo bien también las lecciones, ¿sí? Entonces, me gustaría también entonces escucharles a ustedes para que yo pueda también saber si realmente estamos aprendiendo, porque yo quiero que ustedes aprendan. Esa es o si no, no estaría aquí los sábados, para hacerme la diva y tener seguidores, chicas, hay otros métodos más fáciles. Yo realmente quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Así que les pido, por favor, entonces que me comuniquen y quiero escuchar un poco qué aprendimos y ponerle también al día, tal vez a las que no estuvieron el sábado pasado, ¿sí? Sí, se puede. Bueno, a ver. Ok. Pueden abrir micrófono o escribir. Me gustaría escucharles, obviamente. Cómo vivieron también la tarea, si hicieron la tarea que les dije.
Vamos a escucharles, chicas. A ver. Amén. Amén. Gracias por ese comentario privado. Bueno, a ver. ¿Tenías algo que decir, Jimé? Porque no estuviste el sábado pasado, hija. ¿No? Ok. Bueno, no, a hace ver. muchos sábados no estoy, por eso vine otra vez. Así que, Amén. explícame, no vaya. Amén, estoy contenta. A ver, entonces, alguien que le ayude un poco a Jimena a poder entender la lección pasada. Vamos que chicas. Acá hay tiempo, realmente, yo no me quebranto, ¿está? No sé si ustedes se quebrantan, pero yo no me quebranto, chicas, ¿está? Así que voy a esperar yo. Yo soy Priscila, la clase pasada se habló de la voluntad y la tarea era orar toda la semana para reconocer las cosas buenas y malas, para poder estar sabiendo qué cosas malas tenemos que desechar y qué cosas buenas tenemos que mejorar. Ok, gracias Priscila, qué bueno. ¿Hiciste tu tarea? ¿Cómo experimentaste eso, Pri? Estuve viendo que, como te dije recién, estuve orando más por las cosas que necesito dejar atrás. Y le estuve pidiendo a Dios que me muestre cuáles cosas son. Y la verdad que cuesta, pero siempre estando leyendo la Biblia, entendiendo por qué es tan mal, te abre mucho la mente y, como se dice, te saca el velo del ojo. Amén, amén. Amén. Estoy contenta, Pri, que realmente hayas podido dedicarte en esta semana a hacer eso, porque es muy importante. Así que te aliento a que continúes así, porque todos los días tenemos que realmente cuestionar nuestras motivaciones, ¿sí? Bueno, acá dice, también era saber cuál es la motivación por el cual hacemos las cosas, así mismo, eso también. Bueno, si de por ahí alguien no quiere decir algo al respecto, lo que sea, preguntar inclusive, voy a empezar un pequeño resumen. Me gustaría escucharles, pero bueno, no le puedo obligar, chicas, no le puedo obligar, ¿verdad? ¿Estamos bien entonces? Bueno, una de las cosas que les voy a decir entre paréntesis, y después vamos a ir hablando un poquito más, conste que ya hablamos en la lección de la triada de nuestra generación. Bueno, la triada de nuestra generación, ¿qué les iba a decir? Acá algunos mensajes privados me están llegando y me están desconcentrando. Por favor, chicos. Bueno, espera que un ratito iba a decir, ya. Algo importante, chicas, cuando hacemos esta dinámica de hablar y decir cómo nos sentimos y todo lo demás, y es algo normal, yo entiendo. Pero es muy importante que nosotras mismas nos saquemos esa carga de que somos perfectas, ¿sí? Porque a veces, sin querer queriendo, con esa carga de perfección, nadie quiere decir sus luchas, nadie quiere contar sus equivocaciones, nadie quiere contar sus errores, su malentendimiento de las cosas, y aquí pues nadie viene perfecta, ¿sí? Y nuestra meta tampoco no es ser perfecta, nuestra meta es perfeccionarnos a la imagen de Cristo, pero eso no implica que vamos a ser perfectos, y hay una gran diferencia entre ellos. Ahora mismo no voy a explicar mucho, pero lo que quiero es animarles que realmente, chicas, nos saquemos entonces esa carga, porque aquí nadie es perfecta, empezando por mi persona, por mí misma, como diría, me digo a mí misma, chicas, a mí misma no soy perfecta, ¿está? Bueno, algunas conocerán ese dicho. Entonces, chicas, bueno, en fin. Entonces, algunas realmente tal vez vienen también con esa carga de perfección, o porque estamos en la iglesia tenemos que ser toda perfecta, o porque estamos en la iglesia ya es un club de perfecta. No. La verdad que la iglesia es un lugar para gente que reconoce que es pecadora, no un club de perfectos santos, ¿verdad? Eso no existe. Somos santos, si somos santos porque somos santos, somos gracias a la gracia de Dios porque somos apartados y nos santificamos gracias al sacrificio de Cristo y todo lo que implica. Pero nadie puede decir yo soy perfecta, yo nací así, yo nunca me equivoco, porque acá todas nos equivocamos. Entonces, en ese sentido también, chicas, les quiero decir nomás como que vamos a llevar
los sábados y este discipulado y diario caminar entre nosotras de una manera así relajada, en el sentido de no ponernos una regla de perfección porque no existe. Bueno, eso entre paréntesis, chicas. Bueno, genial. Bueno, estuvimos hablando entonces que el corazón es bastante amplio, pero también bastante simple. El corazón es todo lo que somos por dentro. Es lo que vos pensás, es lo que vos sentís, lo que te emociona, y ahora estamos en la voluntad. Es lo que vos decidís, esa voluntad que tenemos, ¿sí? Entonces, todo eso, nuestro mundo interior, todo eso está o forma parte del corazón del ser humano. Ahí está la vida lo dice Proverbios 4:23. Entonces, vamos a recordar un poco. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de la vida de María? María, que fue bastante, que es un ejemplo hoy para muchas de nosotras en cuanto a la devoción que ella sentía por Jesucristo. Y a veces como que nosotros nos preguntamos qué es lo que a ella le motivaba, o qué es lo que ella era así, ¿verdad? ¿Será porque ella nació lo así perfectita, ella nació lo siendo toda una adoradora, o había algo más? Entonces así empezamos a ver un poco qué es lo que puede ser, o qué es lo que hubo en el corazón de María para siempre ella tener la voluntad de adorar a Dios con todo su corazón en el momento que se encontró con Cristo, ¿verdad? Obviamente. O mejor dicho, a partir de que ella tuvo un encuentro con Cristo, nació de nuevo, y bueno, ahí ya tenemos un panorama más. Entonces, la voluntad es la función de nuestro corazón que escoge. Eso es la voluntad. La voluntad, voy a repetir, la voluntad es la función de nuestro corazón que escoge, ¿sí? Y vemos que todos tenemos esa capacidad. Hemos hablado el sábado pasado que no somos robots, que nadie está, ¿cómo les voy a decir? Que nadie nació con la capacidad de ser robots y poder escoger automáticamente las cosas. No. Hay algo que impulsa la voluntad. Dijimos que todos los seres humanos nacimos así, ¿verdad? Obviamente. Si todos los seres humanos tienen un corazón, evidentemente dentro de su corazón tienen esa voluntad de hacer todas las cosas y también de no hacer todas las cosas, ¿está? O sea que es algo que ya nacemos así. Y nadie puede decir, la voluntad no es algo que se desarrolla en el sentido así de la palabra, la voluntad, porque es algo con lo que ya nacemos, ¿está? Por ejemplo, un bebé tiene hambre. ¿Y su voluntad cuál es? Comer. Para demostrar que ella quiere, que ese bebé quiere comer, ¿qué va a hacer? Va a llorar, ¿verdad? No puede hablar todavía, no puede decir, ella no puede irse solita, abrir la heladera y hacer, no, va a llorar y va a comer. Eso quiere decir que todos nacemos con la voluntad, y no es que porque ella está desarrollando esa fuerza voluntad, que hay una diferencia entre la voluntad y fuerza de voluntad, que vamos a ver un poco la diferencia un poquito más adelante. Bueno, entonces, vimos entonces que la voluntad es esa facultad dentro de nosotros que decide lo que queremos. Hablamos también, por ejemplo, vos hoy esta semana decidiste algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, al fin y al cabo estuviste decidiendo aquello que vos querías. Vamos a hacer un ejemplo entre lo trivial, porque hay cosas que a veces, que voy a aplicar también eso en la fuerza de voluntad, que hay veces cosas que no queremos hacer, igual hacer. ¿Está? Por ejemplo, hay algunas que no quieren ir a trabajar, ¿verdad que no? Que no se quieren levantar y quieren seguir durmiendo, y más todavía si hace frito, ¿verdad? Uno quiere seguir durmiendo. ¿Y cuál es su voluntad? O mejor dicho, su deseo. Es seguir durmiendo, ¿verdad? Porque da de gusto, ¿verdad? Pero, ¿qué debe hacer? Debe ir a trabajar. Entonces, ahí sí tiene esa fuerza de voluntad, ¿está? Hay una diferencia. Pero con esto lo que quiero decir, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, es que todos tenemos una voluntad. Todos los seres humanos, ¿sí? El que nace, no el que no, el pequeño, grande, viejo, todos tenemos voluntad. Entonces, eso es importante hacer. La voluntad, por supuesto, es la que determina todo lo que hacemos. Y como nosotros estamos así mismos. Bueno, y enseguida vamos a hablar de eso también, Linda. Vamos a hablar un poco cómo es lo que podemos usar la voluntad y cómo tenemos que hacer todas las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Estuvimos viendo en algunos versículos que ahora ya no vamos a abrir porque la pasada ya estuvimos viendo, pero Deuteronomio 30:19 nos dice que el Señor nos dio a escoger entre la vida y la muerte, ¿sí? También en Josué 24:15
¿verdad? El Señor nos dice, justamente nos dice que nosotros vamos a escoger a quién vamos a servir, o a Dios o a los dioses ajenos y falsos que existan por ahí. También vimos en Primera Reyes 18:21, Isaías 56:4 y demás. Bueno, estuvimos hablando también que todos aquí hemos tenido propósito de año nuevo, ¿verdad que sí? Bueno, no sé cómo estamos hoy ya con esos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Pero nos pusimos con toda nuestra fuerza a hacer algo este año. Y voy a dar el ejemplo que normalmente tenemos los cristianos de hacer, leer la Biblia desde Génesis y Apocalipsis todos los días de una manera así maravillosa y sin dudar, ¿sí? Bueno, tal vez algunas no todavía, o mejor dicho, dejaron por el camino o tal vez ni siquiera empezaron ese propósito maravilloso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que teníamos las ganas, pero al final nuestra voluntad, digamos, nos falló. Ahora, ¿qué nos falló? Y aquí es donde empezamos lo siguiente. ¿Qué nos falló? ¿Nos falló nuestra voluntad o nos falló nuestros deseos? Creo que nos ganaron nuestros deseos, Rebe. ¿Verdad que sí? Porque lo que quiero que recordemos para que se note bien la diferencia. ¿Y por qué quiero ahora mismo detenerme en cómo piensa la gente en el mundo secular? ¿Tá? Estuve escuchando a algunos psicólogos expertos, ¿verdad? Entre que para ellos es la voluntad del ser humano y la fuerza de... Muy interesante, por supuesto, cosas que ya sabemos, que por ende, digamos, hasta por inercia sabemos que tenemos, pero el punto está, ellos desde dónde parten, ¿tá? ¿Dónde está la fuente y dónde empiezan ellos a construir todo lo que es el ser humano? Y nosotros tenemos la dicha, la gracia, y eso una vez más, mientras le escuchaba a estas personas, decía que realmente nosotros tenemos toda la fuente de la verdad. Y qué glorioso que nosotras no tengamos más que ir a buscar en otros lugares. ¿Dónde está esa fuente? ¿Tá? Porque nosotros ya tenemos en la palabra de Dios. Y uno de los cimientos que nosotros tenemos para poder entender todas las cosas que concierne al ser humano es que evidentemente el pecado entró al mundo y vino a deformar todo, ¿sí? Esa es una de las explicaciones más grandes, más importantes y más descriptivas de lo que realmente ocurre en el corazón del ser humano. Entonces eso es algo que nosotros no nos podemos olvidar. ¿Por qué hago hincapié en esto, chicas? Porque el mundo pues no tiene en cuenta de que somos pecadores. El mundo no tiene en cuenta de que el pecado entró al mundo y que vino a deformar la creación de Dios. El mundo no tiene en cuenta de que somos creación de Dios y que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. ¿Está? Entonces, al no tener en cuenta esas verdades fundamentales para todo ser humano, evidentemente empiezan a construir todo lo que es el corazón del ser humano con nuestros propios méritos o dependiente de nosotros. Y es muy frustrante. Y ahí donde nosotros muchas veces tal vez hemos escuchado, no tenés fuerza de voluntad. ¿Cómo es posible que no tenés fuerza de voluntad? Y me gustó el ejemplo que dio una de las psicólogas, que es muy reconocida y me encanta escucharle por lo simpática que es Pilar Sordo. Dice muchas verdades. Estuvimos hablando en la lección de las verdades, para aquellas que estuvieron, que una verdad es una verdad, la diga quien la diga. Recordamos eso, chicas. Satanás también dice la verdad de Dios y no por eso le hace verdadero. Hay una diferencia entre decir una verdad y ser verdadero. Ya estuvimos hablando de eso, ahora no me voy a más detener, pero lo que les quiero decir es que esta mujer obviamente entiende mucho del cerebro del ser humano, de las emociones como psicóloga, ¿verdad? Y por supuesto dice muchas verdades. Y lo que me parece simpático es la manera que muchas veces lo transmite. Y ella dio un ejemplo muy jocoso de una persona cuando quiere hacer dieta. Y ella dice de una manera, vuelvo a decir, es muy, no sé, las que le conocen van a saber que ella es así muy, muy jocosa. Ella dice que es increíble cómo realmente cuando una persona quiere hacer dieta, ninguno de los que están alrededor le ayudan a hacer dieta y parece que le da rabia a esos que no están haciendo dieta, que no tienen la fuerza de voluntad que esa persona para hacer dieta.
Entonces empieza ella a bromear diciendo de que todo el mundo te va a dice, no, estoy de dieta, y te insiste que comas la hamburguesa, que comas el pancho, que te comas el chocolate, y que comas todo aquello, y ella reflexiona y dice, ¿cómo es posible que no le ayudemos al que ya tiene una fuerza de voluntad a poder hacer esa dieta que tanto necesita? Y ella ahí habló de algo crucial, y es algo que nosotros ya estuvimos hablando la vez pasada, que es la motivación, ¿sí? Y obviamente nosotros necesitamos tener una motivación, y ella, obviamente, esta mujer que no es bíblica o no se considera una mujer cristiana, ella estaba hablando de que las personas para tener esa fuerza de voluntad necesitan tener una motivación. Y era justamente lo que estuvimos hablando el sábado pasado, ¿verdad? Y que realmente nosotros necesitamos tener esa motivación, ¿sí? Ahora, yo no me voy a hablar ahora mismo de la dieta ni de otras cosas. Yo ahora quiero hablar netamente de nuestra adoración a Dios, ¿sí? Después podemos hablar de la dieta, después podemos ver cómo poder hacer lo otro, después podemos hacer todo lo que podamos hacer, pero ahora mismo vamos a concentrarnos en lo que es la adoración a Dios. Recordemos que la Biblia nos dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Ese es un mandato fundamental y el principal, que después sale todo lo demás, que es para el cristiano, que es amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces, acá vemos que realmente nuestra voluntad, todos lo tenemos, ¿sí? Y hasta el mundo secular te dice que vos necesitas una motivación, ¿sí? Ahora, nosotros realmente, chicas, y esto es lo que quiero que reflexionemos, se tomaron el tiempo esta semana para ver un poco cuál era su motivación. Porque recordemos, chicas, que la Biblia es muy clara con respecto a adorar a Dios y adorar a otros dioses. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 29, 18. La primera que tenga en una versión que no sea Reina Valera, me gustaría escuchar, por favor. Yo tengo Reina Valera, así que por eso les pido que puedan leer otra versión que no sea Reina Valera. Deuteronomio 29, 18. Hola chicas, Leo. Hola Paz. ¿Cómo estáis? Dice, hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Amén. Qué linda versión. ¿Cuál es ese? NTV. Ah, qué lindo. Perfecto. ¿Otra versión? Gracias, Pati. Hola Paz, yo tengo NVDA. A ver. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajento. Bueno, aquí vemos, gracias también, Eli. Bueno, aquí vemos entonces que esta es una porción en donde está contando, y un contexto un poquito, es en donde el Señor estaba haciendo un pacto con Israel en la tierra de los moabitas, ¿verdad? Y bueno, antes de esto, vemos que el Señor ya había establecido sus leyes, inclusive vemos en capítulos anteriores, en donde Dios les enseñaba a ellos hasta cómo limpiar las cosas, ¿verdad? Como todas las cosas Dios ya había establecido. Y una vez que Él ya estableció todas sus normas, sus leyes de vida, Él estaba diciendo algo crucial, ¿sí? Acá dice que no produzca en nosotros una raíz que no sea la correcta, ¿sí? Y eso es lo que yo hoy quiero un poco meditar. Ya vimos que desde Génesis hasta Apocalipsis, si ustedes concluyen con su, ¿cómo se dice? El del año, ¿cómo era? El propósito de año nuevo, y desde Génesis a Apocalipsis leen, van a darse cuenta, chicas, que desde el principio hasta el final de la Biblia, el Señor nos enseña a no adorar otros dioses que no sea Él. En la antigüedad, Él nos enseñaba, en el Antiguo Testamento, abiertamente había ídolos de madera, ¿está? De todo lo que sea, el cielo, todo lo que existía, ¿está?
En el Nuevo Testamento, el Señor, aparte que también todavía había, por supuesto, gente que adoraba ídolos de madera y demás, también el Señor nos enseñaba a que había ídolos dentro de dentro de nuestro corazón, que no precisamente era un ídolo y algo hecho de mano, con la mano, ¿sí? Sino que el Señor en todo momento nos enseñaba a que no adoremos otra cosa, otra persona, que no sea solamente Él, ¿sí? Y una vez más, debemos entender, chicas, que nuestra motivación es la más importante. Por eso pues, habla de todo nuestro corazón. Y a medida que fuimos nosotros aprendiendo más acerca de la mente, de los afectos, y ahora la voluntad, es crucial que nosotros hallamos en todo ese tiempo que estuvimos hablando de la mente y de nuestros afectos, que podamos entender que si esos dos, ¿cómo te decir? Dos factores, se me viene, si alguien me ayuda, por favor, normalmente no necesito, digamos, un apoyo. Si esos... ¿No me están ayudando, chicas? A ver quién me ayuda. ¿Quién nada más? Si esos dos, no peldaños, esos dos ítems, esos dos... Puede ser. Aspectos. Esos dos aspectos, así mismo, pues, todavía no me llena tanto, pero está, la idea está. Esos dos aspectos. No te escucho nada. ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Ok? Sí, también puede ser parte. ¿Ahí me escuchan bien? Vale. Perfecto. Entonces, si esos dos aspectos de nuestro corazón... Gracias. Bueno, gracias. Parámetros también, pero hasta ahora creo que aspectos me está llenando más. Bueno, si esos dos aspectos en nuestro corazón no entendimos bien, va a estar muy difícil también usar correctamente nuestra voluntad, chicas. Y yo lo que quiero realmente en este día es ayudarles a que realmente estamos entendiendo bien la diferencia entre esos tres aspectos. Diferencias que se relacionan perfectamente bien. Que no podemos separar como normalmente el mundo lo hace. Habíamos hablado, una de las primeras lecciones que hablamos cuando empezamos el corazón, es que comúnmente, como el mundo occidental divide la mente, el corazón, comúnmente lo que hace el ser humano por esa cosmovisión errada de acerca de lo que es, tendemos a sacar nuestra responsabilidad de nuestros actos, ¿sí? Le echamos la culpa, que normalmente ya les he mostrado algunas imágenes, y si ustedes buscan cómo el mundo de repente grafica, se van a dar cuenta que siempre el responsable de todos los problemas es el corazón y no la mente, ¿está? Entonces es como que de alguna manera inconsciente, y no sé si alguna tal vez pudo haberlo notado de una manera consciente, no se hace responsable de todo lo que ella es, hace, piensa y dice, ¿sí? Y yo quiero que realmente en este día nos tomemos el tiempo de poder comprender exactamente lo que la Biblia nos enseña acerca de la verdad fundamental en el corazón del ser humano, ¿sí? Nosotros somos responsables. Y esa responsabilidad es innegable, ¿sí? Yo quiero que realmente podamos en ese aspecto entender bien que la mente de los afectos y de la voluntad no están separados, están perfectamente concatenados, trabajando diariamente en tu vida. Y aunque hoy tal vez vos no puedas decir, o todavía no puedas determinar o identificar cómo está funcionando ahí adentro, yo quiero animarte a que no descanses en seguir renovando tu mente para que cada día vos puedas ir teniendo ese entendimiento que va a continuar transformando tu vida. Porque eso es lo que hace
la santificación en nuestras vidas. El Rebe, Señor, sí, adelante, hija. permiso, un ejemplo en concreto más ahora se me viene a la mente, que también yo estuve analizando, es que, por ejemplo, vos ves películas y siempre hay hombres perfects, entre comillas, ¿verdad? Y sin darte cuenta, esos ya son tus ideales que te fuiste formando en años de ver películas, series, lo que sea, ¿verdad? Y cuando se presenta una oportunidad, vos no, es como que no ves eso, esos parámetros que vos tenés, que ni sabes que tenés, o no te das cuenta, como decís también muchas veces, y automáticamente es como que, tipo, rechazás a alguien que bíblicamente es bueno y lo que dice la palabra cumple por esos conceptos que tenías. Entonces decís, no siento ese algo, decís, ¿verdad? Pero es porque voy a tener formado un concepto o ciertos parámetros que vos no te tomaste el tiempo de ir analizando o de que también el Señor traiga luz eso a tu vida, ¿verdad? Y pasa que entonces nosotros ahí yo veo donde entra la voluntad de obedecer la palabra de Dios y rechazar, ¿verdad? Lo que, qué sé yo, venga un hombre con esos parámetros que sí, con tus parámetros que cumplen, pero no es cristiano. Entonces ahí es donde entra tu voluntad a obedecer la palabra de Dios y a rechazar eso. Y viceversa, yo creo que también cuando vos sentís no tenés esas emociones, pero si sabes que es lo correcto, entonces ahí entra tu voluntad y hace que vos obedezcas, ¿verdad? Y viceversa, Amén. cuando tus emociones suben y vos no sabes cómo controlarlo, entonces entra tu voluntad y lo aplaca, ¿verdad? Eso es lo que yo Así. veo así como ejemplo. Súper. Súper bien, hija, y creo que las chicas también pudieron haber entendido muy bien lo que estuviste diciendo. Y bueno, estoy contenta porque evidentemente estás aprendiendo, te estás dando cuenta y también eso hace que podamos nosotras, como vos misma dijiste, ¿verdad? Ser conscientes a la hora de estar en algo tan rutinario y algo que no es malo, estar viendo una película, ¿no? Pero como nosotras no nos damos cuenta que a veces hacemos clean caja. Y eso justamente por donde estuvimos hablando en todo este tiempo, que a través de nuestra mente pues entran las ideas, ¿verdad? Y una de las lecciones se llamó que las ideas tienen consecuencias. Aquello que escuchamos, vemos, es aquello que hacemos clean caja y a veces se hace algo, un hábito en nosotras que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Y con lo que dijo Romy, voy a leer esta porción que se aplica bastante bien. Dice, normalmente elegimos pecar en nuestros pensamientos y acciones porque todos tenemos esos patrones. ¿Mm? La voluntad se acostumbra tanto a elegir de ciertas maneras que se vuelve una segunda naturaleza. Y como enseña la Biblia, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Así tampoco el hombre, esto dice en Jeremías 13:23, no podemos nosotros simplemente cambiar nuestra naturaleza de porcino. ¿Está? Y a veces nosotros no nos damos cuenta, mientras más estamos sumergidas en practicar o en tener una rutina o hábitos que nos siguen endureciendo nuestra conciencia. Ya hemos hablado también de la lección de la conciencia, en donde nosotros endurecemos nuestra conciencia con respecto a las verdades fundamentales de la vida. ¿Por qué? Porque trivializamos. Y así como hoy algunas personas están desmeritando el COVID, tratando simplemente como una gripecita, así también nosotros a veces hacemos eso con los hábitos que estamos haciendo en nuestras vidas. Tanto es así que esos hábitos se han convertido en nuestros deseos, ¿sí? Nuestros deseos se han convertido en hábitos y esos hábitos entonces hoy se vuelven parte de nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hoy, chicas, es que realmente meditemos en aquello que a nosotras nos motiva, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos una libertad, y eso ya hemos hablado la vez pasada un poquito, ¿sí? Tenemos libre albedrío, ¿sí? Podemos escoger. Nadie es un robot, ¿sí? Y el problema no es luego con nuestro libre albedrío. Porque tenemos libertad, podemos hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? No hay drama. Ahora, ese no es el problema. El problema es dónde está ese enfoque en nuestro corazón.
El problema es el enfoque de nuestro corazón. Por eso es que muchas veces, al fin y al cabo, yo decido nomás irme por lo más fácil. Que lo más fácil es entregarme a la desidia espiritual. Porque obviamente la carne, ¿por qué quiere? La carne quiere las cosas de la carne y el espíritu, ¿qué quiere? Las cosas del espíritu. Y Pablo en Romanos 7 nos enseña también eso. Y muchas veces tenemos esa lucha, ¿verdad? Y lo vamos a tener hasta el último día. Y si ustedes leen Romanos 7, Pablo nos enseña que vamos a seguir teniendo esa lucha. Y creo que acá cada una, por más de que tiene inclusive deseos de adorar a Dios, sigue luchando con sus deseos de hacer nomás otra cosa que no sea precisamente estar en la presencia de Dios, leer su palabra, meditar en él. Ahora, antes de profundizar un poquito más con respecto a la naturaleza divina que Dios nos da a partir de que nacemos de nuevo, yo quiero decirles, chicas, que nada vamos a poder si no tenemos un corazón nuevo. El corazón nuevo que Dios nos da es fundamental. O si no, va a ser imposible lo que tengamos deseo de adorar a Dios. Porque el Señor nos ha dicho en Ezequiel 36 que Él va a sacar ese corazón de carne del ser humano y va a poner uno de carne y hueso, dice, o sea, perdón, de piedra, y va a poner uno de carne y hueso. Y Él está dando una simbología de cómo nosotros podemos entender de que antes del nuevo nacimiento nosotros estamos muertos. Pero cuando Él trae un corazón nuevo, ahí nuestras motivaciones pueden cambiar y por ende mi voluntad cada día va a ser rejuvenecida a la voluntad de Dios. Pero es imposible hacerlo sin un nuevo nacimiento, chicas, sin un corazón nuevo. Lo que la falta de corazón nuevo puede traer a tu vida y tener mucho conocimiento puede traer a tu vida es el conductismo. La vez pasada estuvimos hablando de eso. Recordar un poquito. Voy a recordar. El conductismo es algo que vos aprendés porque te enseñaron y porque sabés que es bueno. Recordemos que cuando todos nacemos, Dios pone en nosotros una conciencia en donde escribe justamente lo que está bien y lo que está mal. Recordemos que en la lección de la conciencia estuvimos hablando justamente que es como ese diablito y ese angelito que está en nosotros que nos dice eso está bien o está mal, hasta el punto de pelearnos inclusive con nuestra conciencia. Recordamos eso, ¿verdad? Bueno, así nacemos todos. El niño que todavía no tiene la oportunidad de reconocer sus pecados para arrepentirse y nacer de nuevo, sabe lo que está bien y lo que está mal. Y hagan la prueba con aquellos niños que tienen en su casa. Y vos ni siquiera le dijiste, pero él algo dentro suyo le dice que eso está mal. Entonces, todos los seres humanos venimos con esa capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. El Señor lo ha dicho, su palabra nos lo revela y nosotros en nuestra experiencia podemos darnos cuenta porque acá todos han experimentado eso desde pequeños, ¿sí? Ahora, si nosotros no tenemos el nuevo nacimiento, lo que va a causar en nosotros ese conductismo de que probablemente yo tuve, voy a hablar uno de los contextos que se puede dar, ¿sí? Una familia evangélica toda mi vida. Y por supuesto mis padres, unos hombres de Dios, nacidos de nuevo, me enseñaron a tener una vida cristiana. Pero yo tristemente nunca he nacido de nuevo. Entonces yo en vez de transformar mi corazón o de purificar mi corazón, lo que yo hago es aprender el conductismo de la vida cristiana o de la vida moral. Y eso no solamente pasa entre nosotros los cristianos, eso pasa también con el mundo secular, en donde se le enseña modales que son buenos, que realmente es parte de su carácter. Pero eso nunca le va a dar la salvación de su alma. Es más, hay personas que justamente porque son tan buenas personas, son tan disciplinados, son tan ordenados, son tan decentes, son tan moralmente buenos. Ellos consideran que no necesitan de Dios, porque ellos ya son así. Pero ellos han aprendido ese conductismo, que por la gracia de Dios también, ¿verdad? Le han enseñado a sus padres, no sé, han aprendido en la vida, porque obviamente no existe una regla igual en todo, sino que cada uno tiene un contexto específico. Pero en general se da en que nuestros padres nos han enseñado una vida moral.
¿Está? Pero mi corazón no ha cambiado. Entonces, lo que yo básicamente hago con ese estilo de vida es ser un lobo que han puesto en una jaula, en donde me mantienen ahí tranquilo. Pero va a llegar un día en donde vos tengas que salir de esa jaula y tengas que mostrar realmente quién sos. Y eso se va a notar a través de tu conductismo. Eso se va a notar a través de todas las cosas que nos rodean. Va a ser notado a través de un sufrimiento, de una prueba, de la pérdida de algún ser querido, en donde zapateemos ciertas cosas porque no me gusta, no estoy de acuerdo. Muchas maneras hay de mostrar que solamente hemos aprendido una conducta de vida y no realmente a tener un corazón nuevo. Ahora, por la gracia del Señor, de nosotros no depende tener un corazón nuevo. La Biblia dice que la salvación es del Señor y que Él otorga a todos aquellos que le buscan de todo corazón, con un corazón arrepentido. Y si vos estás hoy en una faceta en donde todavía estás queriendo hacer las cosas, pero las haces solamente por conductismo, y vos estás tal vez hoy descubriendo eso, yo te aliento a que no te canses de seguir buscándole al Señor y de pedirle de todo corazón que Él pueda darte la oportunidad de nacer de nuevo. Tal vez hoy vos estás teniendo ese deseo de realmente hacer la voluntad de Dios. Y esa capacidad es algo que solamente Dios puede poner en nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña que Él pone el querer y el hacer. Y justamente porque Él es tan bueno, Él te da la oportunidad de que vos digas, realmente necesito de Dios. Y sí, todos tenemos la conciencia, en algún momento de la vida nos damos cuenta de que somos vulnerables. Nos encontramos frente a la muerte y nos damos cuenta de que no somos lo suficientemente poderosos, no somos lo suficientemente, fuertes para poder continuar con nuestra vida. Y nos sentimos vulnerables. Y ahí es donde Dios permite, y hasta esa conciencia que el Señor te puso cuando vos naciste, te dice, hay algo. Porque nosotros todos nacemos así, todos los seres humanos nacen con la capacidad de adorar a algo o a alguien. Nosotros somos adoradores por naturaleza, el que nació de nuevo y el que no nació de nuevo. Todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. La Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, por naturaleza, todos somos adoradores. De algo o de alguien. Tenemos esa capacidad. Tenemos esa naturaleza. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender que con el corazón nuevo que el Señor nos regala, tenemos la oportunidad de adorar realmente a Dios con todo nuestro corazón. Es cierto, vamos a seguir luchando con nuestros dioses, esa va a ser una lección más adelante, que vamos a hablar de los ídolos del corazón, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa, la obra de Jesucristo en nuestras vidas es lo que hace que tengamos esos deseos de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que es importante hoy identificar mis deseos de dónde vienen. ¿Vienen porque yo le amo realmente a Dios? ¿O porque quiero la aprobación de la gente? ¿O porque mi mamá me enseñó que yo tenía que tener una vida buena? Entonces ese es mi deseo, yo tengo que obedecer a Dios. Inconscientemente yo estoy tratando de agradar a mi mamá o a mi papá. O a mis grupos de amigos en donde hoy yo quiero encajar y quiero que ellos noten que yo no soy esa pecadora que antes fui, que ahora yo estoy tratando de ser una buena persona y quiero la aceptación de la gente. ¿Qué es lo que hoy me está motivando? Y les voy a decir una cosa, chicas, aunque hayamos nacido de nuevo, también vamos a luchar con nuestros deseos deformados.
Por eso es que nosotros tenemos que irnos sin dudar, sin miedo, hasta lo más profundo de nuestro corazón e identificar qué es lo que nos está motivando. Porque esa motivación es fundamental para hoy la voluntad que vos estás teniendo. Y vuelvo a explicar, tu voluntad vos ya la tenés. ¿Está? Pero tu motivación es lo que hace que vos te muevas. Lo que sea. Lo que sea. Poné en tu mente aquello que hoy, esta semana, tal vez vos no hiciste. Y voy a darte algo trivial. No hiciste ejercicio. Porque tu deseo, ¿cuál era? Era dormir más. Era descansar más. Y está bien, no hay pecado en que quieras descansar más. El problema es cuando hay hábitos que destruyen nuestra vida. Y ahora voy a irme a la parte espiritual. No tuviste ganas de orar y leer la Biblia. Con un corazón nuevo. No hay drama porque el corazón nuevo también tiene esas deficiencias. Por eso dije hace rato que aquí nadie hay perfecto. Pero hoy nuestra tarea es justamente ir cambiando esos hábitos. Pero antes deben ser cambiados nuestros deseos. Si mi deseo hoy es realmente conocer a Dios, ¿qué voy a hacer para que yo pueda tener esos hábitos y que mi voluntad sea hecha conforme a los deseos que yo estoy teniendo? Tu deseo es leer toda la Biblia. Muy bien, te caíste, no lograste, ya dejaste a mitad de camino, volvé a empezar. Y vas a ver que a medida que vas creciendo cada día, vas a ir teniendo hábitos. Que esos hábitos van a volverse en tus deseos. Y vos tuviste un deseo inicial para volver a cambiar de hábitos. Tu deseo inicial es amar al Señor con todo tu corazón, porque vos tenés una norma de vida. La regla superior de todo ser humano es amar al Señor con todo tu corazón. Entonces vos tenés que empezar a cambiar esos hábitos que te apartan de hacer tu deseo de conocer a Dios diariamente. Para que tu voluntad realmente pueda reaccionar conforme a esos deseos que hoy vos estás teniendo. Entonces, una vez más, vuelvo a animarte a decir, confía en la gracia de Dios. Tanto si naciste o si no naciste de nuevo, porque para los dos es suficiente. Si aún no has nacido de nuevo, no tengas miedo, o mejor dicho, si tenés la duda, no tengas miedo de cuestionarte abiertamente. Pablo nos exhorta que nos examinemos constantemente, el apóstol Pedro también. Judas también en su palabra. Y yo quiero decirles, chicas, no tengan miedo de cuestionarse. Para mí, el terror más grande que me puede pasar es no cuestionarme acerca de mi fe, de mi amor por el Señor. Porque a medida que más me cuestiono, más puedo estar segura, por la gracia de Dios, no por mis frutos o mis hechos en cuanto a mi persona. Es porque compruebo diariamente la gracia del Señor sobre mi vida, que afirma que yo fui salvada por gracia. Entonces yo les quiero animar, chicas, a que no tengan miedo de cuestionarse eso. Pero también no tengan miedo a aquellas que han nacido de nuevo y ya tienen esa certeza de cuestionarse qué es lo que les motiva. ¿Por qué tenés los deseos que tenés? ¿Y por qué te falta el deseo de buscar más a Dios? Porque aparte de que tenés algunos deseos que son unos deseos de, qué sé yo, estar mate coreí todo el día, te doy un ejemplo de que a veces no estamos buscando al Señor, también nos falta más deseo. ¿Y por qué no estoy teniendo más deseo de orar, de estar con Dios, de escudriñar su palabra, de crecer en santidad? Entonces es importante que podamos cuestionarnos, porque la batalla está dentro de nosotros. La batalla está dentro de nosotros. Por eso que le dije al iniciar de vuelta, no podemos separar los tres aspectos del corazón. No dividas, no hagas como lo hace el mundo secular, la cosmovisión humanista secular.
que divide lo que somos por dentro, para ser responsable a otros de lo que realmente nosotros debemos hacernos responsables. Y aunque parezca un poco duro, y sí, yo no dudo de eso. La palabra de Dios nos duele la palabra de Dios, esa es la realidad. No te puedo decir otra cosa, nos duele y nos duele. Pero ese dolor es maravilloso. Porque la Biblia dice que el Señor también permite esa tristeza que viene para salvación. Entonces no tengas miedo de enfrentarte con esa realidad, de reconocer que sos pecadora y que necesitas. Porque también su palabra nos dice que no hay uno solo que pueda ser suficiente para ganarse la salvación, ni con todo el conductismo maravilloso que tengas. Solamente Cristo es suficiente para poder darte la capacidad de santificarte. Entonces, yo quiero una vez más que nos detengamos a poder tener el tiempo de meditar qué deseos tengo y qué deseos me faltan. En este caso nos falta el deseo más entrañable de amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. No sé si hay alguna pregunta más, porque ya son 1:30. Me voy a detener ahí. Vamos esta lección hay para más, porque vamos a hablar mucho más. Vamos a escarbar y vamos a profundizar mucho más acerca de la voluntad. Pero quiero también, chicas, que tengan la libertad de preguntarme, de cuestionarme, de acotar, ¿sí? Rebe, yo tengo una Adelante. pregunta. Esta semana yo estuve pensando, ¿verdad? Justamente sobre, o sea, como el conductismo en el sentido de que yo, por ejemplo, crecí toda mi vida en una familia cristiana, ¿verdad? Y llegó un punto en mi vida en que todo lo que yo hacía ya era por mera religiosidad, hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Pero no puedo decir que fue hasta hace poco que realmente yo empecé a tener una relación real con el Señor, ¿verdad? Un poco más real por lo menos al conductismo religioso que tenía. Y hay algo que me estaba hablando con mi novio y me puse a pensar y me quedó esa pregunta. Yo sé que no es el momento todavía porque no tengo hijos, pero me quebrantó eso en el sentido de que el día de mañana, cuando yo tenga hijos, sabiendo de los errores sabiendo de los errores conscientes que cometieron mis padres y que yo misma estoy cometiendo, que cometí en mi vida, ¿a qué punto, por ejemplo, supongamos tengo un hijo y me dice, qué sé yo, con lo inteligente que vienen las criaturas, ahora me dice a los 8 o 9 años, me dice, yo le instruyo, le educo para que él crea en el Señor, para que él crezca en él, pero para que él se adecue a su palabra, ¿verdad? Pero llega un punto y me dice, no creo en el Señor. Yo no, mamá, o yo no creo por tal cosa, y me queda así, tipo, ¿cómo yo voy a reaccionar, verdad? Porque justo eso fue lo que estaba conversando con Lilo, ¿verdad? Y él me dice, ¿vas a imponerle que él crea algo? ¿O cómo vos vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si tu hijo te hace eso? Y me quedé pensando, porque yo no quiero que él entre en la misma conducta religiosa que yo viví, ¿verdad? Y me quedé pensando eso y no sé, es algo que no tengo respuesta hasta ahora. Bueno, en primer lugar, un niño de 8 o 9 años todavía no sabe absolutamente nada de la vida, ¿verdad? O lo poco que sabe no le alcanza para tomar esa determinación. Y aunque ese niño o ese chico ya en su adultez, que normalmente a los 18 en Paraguay, pero está comprobado científicamente hablando que a los 20 una persona madura todo el cerebro, ¿sí? Supongamos que ya tenga esa capacidad de poder tener más o tomar esa decisión. Aún ahí nosotros no podemos decir que depende de nosotros, porque justamente por algo es lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios es poder para salvación. Y nuestra labor como madres es enseñarle la palabra de Dios, pero no esperando que dependa de nosotros esa obra, porque de nosotros no depende. Y te lo digo yo,
que tengo, aunque son todavía muy pequeños mis hijos, yo te puedo decir hoy que realmente me doy cuenta que no depende de mí, aunque yo le ponga todas las reglas a mis hijos, y yo eso es lo que no trato de hacer, enseñarle conductismo. ¿De qué sirve que le enseñemos a nuestro hijo conductismo, siendo que cuando cumpla su mayoría de edad, lo primero que va a hacer es salir de su jaula y ser todo lo que realmente siempre fue en su corazón? Entonces yo tengo que confiar en la palabra de Dios, que es poder para salvación. Y al enseñarles yo su palabra de la manera que debo hacerlo, porque enseñar la palabra no es enseñar conductismo, es verdaderamente meditar en aquello que hay en mi corazón y quién es Dios en mi corazón. Pero a la vez confiar de que la palabra es la que tiene poder para salvación. Y ahí es lo único que a nosotros nos queda, es que no somos Dios para controlar ni siquiera la salvación de nuestros hijos, con todo lo maravillosamente bien que tratamos de hacer. Porque al fin y al cabo, el que tiene la última palabra es Dios. Ahora, yo confío que el Señor me va a dar la gracia de que mis hijos puedan nacer de nuevo y ser sus hijos. Ahora, yo ya no puedo decir en qué momento, porque eso no depende de mí. Yo todos los días le digo al Señor en mi oración, y mis hijos oran de esa manera y les hago entender lo que significa. Hoy ellos no tienen ni la capacidad cerebral, ni tampoco el entendimiento, el corazón nuevo para entender la diferencia de una manera así exacta cuando vos abrís tus ojos espirituales, porque cuando vos abriste tus ojos espirituales quiere decir que naciste de nuevo. Se te cae en lo que le pasó al apóstol Pablo cuando él creía y él tenía un conductismo maravilloso. El apóstol Pablo fue el ejemplo más grande de conductismo en la palabra de Dios. Él creía que amaba a Dios y él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los cristianos. Hasta que se le aparece el mismísimo Jesús y él no se resiste a la persona de Cristo. Y me parece asombroso y realmente me lleno, porque sinceramente solamente Dios es capaz de hacer que puedas nacer de nuevo. La Biblia habla de la persona de Cristo como alguien que realmente es irresistible. Y es más, así hay una doctrina conocida, que Cristo es irresistible. Y la realidad es que es así. Vos lees la palabra de Dios y te das cuenta que Cristo es irresistible. Nadie puede resistirse a su poder. Y ahí es donde yo descanso como madre y hago que ellos entiendan que necesitan un corazón nuevo. Y que aunque ellos hoy están tratando de obedecerme para no ligar, porque yo le doy castigo a ellos saben que ellos necesitan un corazón nuevo. Ahora yo entiendo que ellos en su mentecita chiquita todavía no pueden tener toda la capacidad de entender. Pero eso no saca que yo no siga diariamente enseñándoles que ellos necesitan de hacer de nuevo. Y ayer me pasó una experiencia, o anteayer fue una experiencia tan linda con Juanjo, porque ellos desobedecieron una orden que yo les di. Ellos tienen una regla de que lunes a viernes ellos no pueden usar nada electrónico que no sea su computadora para hacer la clase, y hasta eso. Termina el horario de clase, ellos no pueden usar absolutamente nada. ¿Está? Y solamente pueden usar fin de semana. 1 hora sábado, 1 hora domingo. Esa es mi regla. Y incluye la computadora y el juego electrónico que tiene Federico, que es de antaño, que no me acuerdo cómo se llamaba. A ver si Raspberry. Raspberry, que tiene un montón de juegos. Bueno, y eso nomás ellos pueden jugar. Entonces Juanjo y Ezequiel rompieron la regla un jueves, ¿verdad? Y bueno, por supuesto me voy yo les di la orden de que ellos tenían que jugar ahí con algo y me iban a esperar, íbamos a jugar las cartas, no sé, creo que era PTI, juego de memoria, no sé, historia. Me voy, entro a la pieza y cada uno tenía un iPad, uno tenía el iPad y el otro tenía un celular. Y para que lo hagan con la mano en la mano. Y después, ¿qué pasó, León? Y ahí ya Juanjo se pone a llorar, Ezequiel es un poco más durito, ¿verdad? Y Juan, mamá, yo te desobedecí, yo no quería, pero mi mente, pero Ezequiel me dijo, y yo le hice caso a Ezequiel. Y después Ezequiel, no, pero yo tampoco le dije que no, y Juanjo me dijo que yo haga. Entonces ellos estaban tratando, los dos, de echarse la culpa a cada uno, ¿verdad? Entonces yo me detengo a explicarles de que realmente cada uno quiso, que no tiene por qué echarle la culpa al otro porque fue su deseo.
¿verdad? Cada uno quiso, Ezequiel quiso desobedecer y Juanjo quiso desobedecer. Entonces me voy, yo les dejo, les digo, bueno, vayan a meditar, qué sé yo, cada uno separado, te vas vos a tu pieza, vos acá te quedás, pídanle al Señor que les ayude a entenderme, voy yo, porque es importante darle ese tiempo a ellos que reflexionen. Bueno, por supuesto, Ezequiel no reflexionó nada, él tiene los 5 años, no reflexionó nada y un poco más frívolo, ¿verdad? Bueno, y Juanjo fue a llorar, a penarse, lo que le conocen a Juanjo es muy dramático, ¿verdad? Entonces él va, y yo me fui, porque ya fue después de almorzar, estaba yo sentada en un sofá, y viene Juanjo. No, primero viene Ezequiel. Y él era el más ofendido. Él sí que lloró, pero él estaba cada vez más endurecido. Entonces viene él, porque Ezequiel es así, como que cuando se enoja, él lo que es el ofendido. Entonces viene él, mamá, perdóname, mamá, me dice así mal, con una actitud, por supuesto, nada arrepentida. Y yo le digo, pero tu actitud no dice que realmente vos estás arrepentido, porque lo que realmente me demostrás es que vos lo que estás ofendido. ¿Y por qué vos estás? Y después se pone a llorar. Y le digo, ¿y qué es lo que te duele? Le digo, porque una de las cosas que hay que hacer, chicas, es preguntarle a los niños cómo se siente, qué piensa, porque así vamos a ver lo que hay en su corazón. Entonces le pregunto yo, ¿y qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que tanto te duele? Y me duele que no vamos a jugar el fin de semana jueguito, porque ese fue el castigo. El castigo fue, no hay juego, ¿verdad? No les di cinto, pero sí les di ese castigo para que les duela, ¿verdad? Bueno, entonces, eso era lo que le di. Y yo le expliqué a él que no le tiene que doler el no jugar, lo que le tiene que doler es haber desobedecido. Entonces, que vaya de vuelta a hacer su cosita. Y se fue enojado, ofendido, pero en eso viene Juanjo. Y ahí yo dije, ay, Señor, gloria al Señor. Ahí me doy cuenta que solamente él puede hacer. Y él viene llorando y me dice, mamá, y bueno, y que le digo lo mismo, ¿qué es lo que tanto te duele? Me duele haberte desobedecido, porque yo entiendo que en mi corazón yo tengo que nacer de nuevo para poder obedecer, y yo quiero obedecer. Y me habló de una manera que yo me doy cuenta que realmente él tuvo una lucha en ese momento que iba a desobedecer, y yo me doy cuenta que la palabra de Dios, al ser obviamente reproducida a los niños, ellos van teniendo esa capacidad de poder por lo menos entender un poquito. Y ahí realmente, obviamente, le di tantas gracias a Dios, porque es el Señor quien hace la obra. Porque por más de que yo pueda poner toda y enseñarle todo el conductismo, que soy muy tendiente, porque mi carácter es bastante tendiente a ser conductista, realmente le doy gracias al Señor que Él me da la capacidad de no destruir la vida de mis hijos con conductismo, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces así también, muchas veces, hacemos delante del Señor. Nos duele las consecuencias del pecado, pero no haber pecado delante de Dios. Nos duele que no tengamos aquello, que no nos hayamos salido o no hayamos logrado lo que queríamos, o que no hayamos obtenido lo que queríamos. Pero no nos duele el haber ofendido a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente pedir al Señor que nos ayude. Nos tiene que doler el pecado que hacemos, y no porque duele las consecuencias, es porque duele haber ofendido a nuestro buen Dios. ¿Sí? Entonces yo les dejo con esa tarea, chicas, que realmente podamos aprender ese deseo de corazón, amar al Señor con todo nuestro corazón, y no simplemente el conductismo que normalmente estamos nosotras acostumbradas a hacer, porque todas somos tendientes a hacer eso. Acá nadie se libra de solamente vivir una vida de conductismo, ¿sí? Y eso es ser legalista. Entonces, les aliento, chicas, a que realmente nuestra voluntad esté guiada por el deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y te vas a seguir equivocando esta semana, no te preocupes, pero cada vez que lo haces, tomate ese tiempo para ir a meditar en los deseos que gobiernan tu corazón, para que tu voluntad realmente sea como la de Cristo. Amén. Oramos, chicas, y les dejo porque ya no les quiero sacar más tiempo. ¿Sí? A las 7 continuamos con nuestras prédicas diarias de los sábados que están hablando del Nuevo Testamento. Los libros están muy interesantes, les aliento a que continúen, ¿sí? Y bueno, también una cosa que esto está así, hablamos con mi esposo, todavía no es absolutamente nada certero. Es más, él me dijo que quiere proponerle al presbiterio. Entonces yo lo que les estaría diciendo es que oremos para ver si se puede dar.
como nosotros los sábados, ¿verdad? O mejor dicho, por ley ya podemos reunirnos hasta 20 personas en la iglesia. Entonces mi esposo me estaba diciendo, ¿qué te parece? Estaba pensando en reunirnos a hacer culto con 20 personas los sábados realmente, y que yo ya no salga más los sábados predicando, porque ya tienen la predica los domingos, y está el pastor Pepi también los miércoles, y me gustaría estar ya con la gente y ministrar su vida, orar por ellos. Bueno, yo le dije, realmente me encanta, yo quisiera también que así se pueda dar, y que presencialmente ya empecemos a tener los sábados hasta 20 personas como hasta el momento se está permitido. Y bueno, tal vez si Dios permite, entonces nosotras podamos también reunirnos ya. Así que esto es algo, como les dije recién, estamos pensando con mi esposo. Creo, obviamente, que puede ser también un deseo del Señor, ¿por qué no? Porque la Biblia dice que podemos estar todos juntos, ministrándonos, ¿verdad? Compartiendo juntos. Y bueno, así que estén orando para ver un poco si se puede dar también esa opción, en vista de que sería una linda oportunidad ya empezar a aglomerarnos un chiquito. Amén. Bueno, oramos, chicas. Y bueno, les dejo entonces una vez más con esta tarea, y el próximo sábado continuamos con más cosas acerca de la voluntad y todo lo que tiene que ver con nuestro corazón. Señor.